Imaginen su coche como un organismo vivo. El motor es el corazón, pero el alternador es la línea vital para todos los componentes eléctricos. Sin él, la batería de su coche se agotaría rápidamente, dejándolo varado. Este componente convierte la energía mecánica en energía eléctrica, manteniendo su coche en funcionamiento. Adentrémonos en el fascinante mundo del alternador. El alternador depende de la rotación del motor para generar electricidad. La correa de serpentina transfiere la energía mecánica del motor al alternador. A medida que el cigüeñal gira, pone en movimiento la correa de serpentina, haciendo girar la polea del alternador. Este giro inicial transforma la energía mecánica en energía eléctrica. A continuación, exploraremos cómo esta fuerza de rotación crea energía eléctrica. El giro del cigüeñal marca el ritmo del alternador. La correa de serpentina transmite esta energía a la polea del alternador. Una correa tensa y sin grietas asegura una transferencia de energía eficiente. A medida que la polea del alternador gira, genera electricidad a través de piezas giratorias y campos magnéticos. Profundicemos en este proceso. ¿Cómo produce electricidad el alternador giratorio? A través del electromagnetismo. Dentro del alternador, el rotor actúa como un electroimán. Una pequeña corriente de la batería energiza el rotor, creando un campo magnético. A medida que el rotor gira, su campo magnético interactúa con el estator, induciendo una corriente eléctrica. Esta corriente es corriente alterna, CI, que necesita ser convertida a corriente continua, CC. Aquí es donde entra el rectificador. El rectificador convierte la KA en CC, un proceso fundamental para el funcionamiento de los componentes eléctricos de su coche. Sin esta conversión, los sistemas eléctricos no podrían operar correctamente. Esencial para los componentes eléctricos de su coche, el rectificador asegura que la energía generada por el alternador sea utilizable. Los faros, el sistema de audio y otros dispositivos dependen de esta conversión. Actúa como una válvula de un solo sentido, permitiendo que la corriente fluya en una sola dirección. Esto es crucial para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Asegurando una corriente continua constante, el rectificador previene fluctuaciones que podrían dañar los componentes eléctricos. La estabilidad de la corriente es vital para el rendimiento del coche. Este proceso invierte los semiciclos negativos de la forma de onda de CA, transformándolos en una corriente continua. La conversión de GA a CC es un paso crítico en la generación de energía. El resultado es una corriente continua suave y constante para la batería y los componentes de su coche. Esto asegura que la batería se cargue de manera eficiente y que los sistemas eléctricos funcionen sin interrupciones. Antes de la distribución, esta corriente necesita ser regulada para evitar picos de tensión. Los picos de tensión pueden causar daños significativos a los componentes eléctricos. Aquí es donde entra el regulador de voltaje. Este componente asegura que la corriente se mantenga en niveles seguros, protegiendo así el sistema eléctrico del coche y garantizando su longevidad. El regulador de voltaje asegura un suministro constante de energía eléctrica. Supervisa y ajusta la salida del alternador para mantener un voltaje estable. Evitando la sobrecarga y la descarga excesiva, actúa como una válvula de presión. Este acto de equilibrio asegura una potencia constante a los sistemas de su coche. Sin él, las fluctuaciones de voltaje podrían dañar los componentes. A continuación, exploraremos los componentes del alternador. Examinemos los componentes del alternador. Polea. Se conecta a la correa de serpentina transfiriendo energía. Rotor, el electroimán giratorio que genera electricidad. Estator rodea al rotor, capturando la energía magnética. Rectificador, convierte la K en CC. Regulador de voltaje, mantiene un voltaje estable. Escobillas y anillos rozantes, proporcionan conexión eléctrica. Rodamientos, aseguran una rotación suave del rotor. El rotor es el corazón del alternador. Es un potente electroimán que crea un campo magnético cuando se energiza. A medida que gira, su campo magnético interactúa con el estator, induciendo corriente. Este proceso se conoce como inducción electromagnética.
La fuerza del campo magnético del rotor determina la corriente generada. La rotación suave del rotor es crucial para una generación de electricidad eficiente. A continuación, exploraremos el papel del estator. El estator captura la energía magnética del rotor. Consiste en un núcleo de hierro laminado y bobinados de alambre de cobre. A medida que el rotor gira, su campo magnético induce corriente en el estator. Esta configuración trifásica asegura un flujo de corriente eficiente. La eficiencia del estator es crucial para el rendimiento del alternador. Los daños en el estator pueden reducir la salida y causar problemas eléctricos. A continuación, reconoceremos las señales de un alternador defectuoso. Reconocer un alternador defectuoso es crucial para mantener su vehículo en buen estado. Un alternador en mal estado puede causar una serie de problemas que afectan el rendimiento general del coche. Las luces tenues o parpadeantes son una de las señales más comunes de un alternador con problemas. Si nota que sus faros no están tan brillantes como deberían, o si parpadean, es posible que el alternador no esté suministrando suficiente energía. Los accesorios eléctricos lentos, como limpiaparabrisas que se mueven despacio o ventanas eléctricas que suben y bajan lentamente, sugieren una potencia insuficiente. Esto puede ser especialmente notorio cuando el coche está al ralentí. La luz de advertencia de la batería en el tablero es otra señal clara. Esta luz le avisa de problemas en el sistema de carga, lo que podría significar que el alternador no está funcionando correctamente. Los ruidos extraños, como chirridos o rechinamientos, pueden indicar rodamientos desgastados dentro del alternador. Estos sonidos suelen ser más evidentes cuando el motor está en marcha. Un olor a quemado es una señal de advertencia grave. Esto puede indicar un sobrecalentamiento del cableado o de los componentes del alternador, lo que podría llevar a fallos más serios si no se aborda de inmediato. La dificultad para arrancar el motor también puede ser una señal de un alternador defectuoso. Si el motor gira lentamente o no arranca en absoluto, el alternador podría no estar cargando la batería adecuadamente. Una inspección visual puede revelar desgaste o daños en el alternador. Busque signos de corrosión, cables sueltos o componentes desgastados. Abordar estas señales con prontitud evita daños mayores y costosos. Reemplazar un alternador defectuoso a tiempo puede salvar otros componentes del coche de sufrir daños. A continuación, exploraremos los problemas y soluciones comunes del alternador, para que pueda estar mejor preparado para manejar cualquier problema que surja. Los problemas comunes del alternador incluyen una variedad de fallas que pueden afectar el rendimiento de su vehículo. Correa de serpentina floja o desgastada. Inspeccione y reemplace si es necesario. Una correa floja puede causar un mal funcionamiento del alternador y afectar otros componentes del motor. Escobillas desgastadas. Reemplace si el contacto se reduce. Las escobillas son esenciales para la generación de electricidad y su desgaste puede llevar a una carga insuficiente de la batería. Regulador de voltaje defectuoso. Pruebe y reemplace si funciona mal. Un regulador de voltaje defectuoso puede causar fluctuaciones en la corriente eléctrica, dañando otros componentes eléctricos. Diodos defectuosos en el rectificador. Pruebe y reemplace si es necesario. Los diodos rectificadores convierten la corriente alterna en corriente continua, y su falla puede resultar en una batería descargada. Rodamientos desgastados. Reemplace si hay ruido o aspereza. Los rodamientos permiten el giro suave del alternador, y su desgaste puede causar ruidos molestos y daños adicionales. Estator o rotor dañados. Pruebe y reemplace si es necesario. Estos componentes son cruciales para la generación de electricidad, y su daño puede resultar en una falla completa del alternador. Conexiones flojas o corroídas. Limpie y apriete. Las conexiones sueltas o corroídas pueden interrumpir el flujo de electricidad, causando problemas de carga. Cortocircuito interno. Pruebe y reemplace el alternador si es necesario. Un cortocircuito interno puede causar un fallo total del sistema eléctrico del vehículo. Busque asistencia profesional para problemas complejos. Los técnicos capacitados pueden diagnosticar y reparar problemas que pueden no ser evidentes a simple vista, asegurando que su vehículo funcione de manera óptima.